Hola, otra vez. Hola por tercera ocasión. Oigan, no sé ustedes, no sé si tienen un mejor plan. La No verdad es creo. que, Bueno, no sé, no hay mejor plan que esto. Javier, guerrerazo, 3 horas. Nos vemos el jueves en la entrega. Oigan, gracias por conectarse. La gracias por verdad es que regresar al la inicio de estamos... de la por tercera ahí hora. avísennos. Emilio dice que no, pero no sé a qué. Que no tiene mejor plan, seguro. Ah, La verdad es que la estamos pasando poca madre. Saludos a Sebastián, maestro natural urbano. La estamos pasando increíble con Bedoya. Sabíamos que iba a ser un poco eso. Nunca habíamos regresado, o sea, como 3 horas. no van a Solo ser con Jaime Navarro. no No van va a a ser ser tres tres horas, horas. lo Ahí está prometemos. ahí está el buen Bedoya. Le iba a escribir y lo hace increíble. Muy bien, vamos con él. Venga. Listo, querido. Ya, listo. Oye, lo hiciste increíble en esta ya tercera vez. Ya te conectaste ya sin avisar Ya y nada nada. más te faltó mandarnos la solicitud para que te jaláramos. Pero sabes que debe estar fácil con la computadora, pero bueno. Según yo ya bajé un programa que no supe usarlo, pero Que nos va a permitir hacerlo. Oye, Carlos, continuando con lo que platicábamos, yo te quería preguntar sobre el tema de las colaboraciones. Me parece muy interesante lo que pasa productora con colaboraciones, ¿no? Teopanzolco evidentemente es un ejemplo de esto, pero antes hablábamos del CAF con Lucio, ¿no? Y me Y parece bien hay otro curioso. proyecto, ¿con quién fue? Ese, me acuerdo que me contaste porque lo expusieron en la Academia Nacional de Arquitectura en Monterrey. Me acuerdo que me contaste mucho de esa presentación. Quizás es el de Lucio. No, Bueno, es otro. el Es uno caso, más reciente. no sé, o contra Urbano han hecho. Bueno, el caso es que han también trabajado con artistas. Es decir, ¿qué valoran ustedes o qué ponen sobre la mesa a la hora de aceptar una colaboración? Entiendo lo que les deja como oficina, pero ¿cómo ustedes ponen la ficha para decir, sí, nos vamos con esta, nos interesa ese tipo de proyectos? de hecho ahora estamos colaborando con José en varios proyectos. José Ok, Castillo y o sea, Saidi Springer. 911. Ajá. Ujú. Este, pues yo creo que tiene que ser una situación en la cual sepas que realmente eh, va a haber beneficio de ambos lados. Y no solo me Mm, refiero en términos económicos, mm, este, sino que haya admiración, amistad, mm, que sea conveniente para las dos oficinas en ese momento, porque por mucho que te quieras y estimes a la persona, si solo lo haces por una cuestión de compromiso, pues no va a funcionar y entonces de hasta va acuerdo. a ser peor. O Mm, sea, en ese sentido hay que ser hasta como muy pragmáticos y claros Sí. y fríos. Entonces, la verdad es que no es una, creemos en las colaboraciones. La arquitectura yo creo que es una profesión de colaboración. mm, Este, nos cuesta a veces trabajo y tiene que ser gente con la que logremos, que tengamos como muchas cosas en común o no necesariamente cosas en común, pero entonces sino flexibilidad, porque la verdad es que ser cuatro, nosotros, nuestra dinámica ya es compleja. ya de Sí. entrada, sí. Entonces ya, si entramos con alguien de socios, pues tiene que estar como en este canal de nosotros en el canal y ellos también, de Mm, entender que somos cuatro. claro. Eh, y entonces un poquito decisión tiene que ver mucho con, les digo, con amistad, con respeto, con admiración, pero también con saber que profesionalmente el proyecto en particular Mm, va a funcionar para ambos lados. mm, Y un poco en base a eso. Y eso tiene que ver con no solo con arquitectos, sino también hemos trabajado con artistas, como bien dices, mm, y en otros ámbitos, ¿no? También las colaboraciones con con proyectos de gestión a través de liga, etcétera. Entonces, sí creo que son una parte fundamental y la selección, lo único es que sí tiene que ser como muy pragmática y honesta. Oye, ahorita comentaba algo Jaime Navarro y yo lo tenía anotado, por supuesto. Eh, la parte gráfica.
me da la impresión casi que hay un diseñador gráfico por ahí escondido, no sé, o quizás no tan O escondido. alguien que es arquitecto, pero diseñador gráfico frustrado. O sea, hay una parte de tu representación, y Jaime decía como de qué onda con tus dibujos, Carlos. Sí. Pero tienes una manera de representación, una forma de representación muy particular, muy gráfica, que hay por ahí escondido que reflejas en estos dibujos. O sea, el tema, por ejemplo, de mis dibujos en particular, en axonométrico, porque para mí era más fácil entender como ciertas ideas. Un poco parte de la producción de la oficina empieza muy a través de como ideas, muchas ideas, sí con un lenguaje definido, pero como de alguna manera ideas un poco libres. No nos clavamos tanto al principio en temas de contexto y investigación como súper precisa del sitio. Obviamente la entendemos, sabemos, pero y digamos que entonces nuestro acercamiento al principio es mucho más diagramático, ¿no? Más esquemático. Okay. Puede ser muy tardado, pero también puede ser muy fresco, porque tardado porque obviamente pues resulta que si no consideras todas las variables al principio, pues probablemente no quepe el programa o no funciona en términos de orientación o yo qué sé. Pero también te permite tener una mirada fresca. O sea, si empiezas de la otra forma, pues, tu forma de producción va a ser como muy determinada por esos factores. Eso nos funciona a nosotros, ¿no? Tampoco quiero decir que sea como la única forma de diseñar. Entonces, si se dan cuenta, mis dibujos son muy diagramáticos. O sea, son como ideas como muy iniciales de relaciones como súper arquitectónicas, físicas, de elementos arquitectónicos clásicos como muros, losas, techos, y relaciones espaciales entre ellos. Entonces, un poco al principio tiene que ver con eso. Que sean axonométricos tiene que ver con eso. O sea, creo que es una forma de producción o de producir como estos elementos de manera más sencilla y mucho más, qué bárbaros. Wow. Volumétricas. Por ahí hace rato decían que también Kumiko, que trabaja con nosotros, decía falta el panadero con el pan. Está a 10 minutos. Hijo, sí, no los invoquen, por favor. Que falta el de la fruta que pasa todos los días en la colonia Escandón. Ese no Sí, lo conocemos. No, aquí pasan todos. Lo que pasa es que ya saludos por ahí, Onis Luque, Carlos. Uy, Onis, otro súper buen amigo. Oye, sí, totalmente el tema de los dibujos, porque aparte a mí me parece que la tinta azul no es casualidad, no es que te la hayas topado, es decir, me parece... La página de productora, todo eso. Me parece que hay muchas intenciones detrás de esos croquis. Sí, luego lo de los croquis, lo que sucedió es que el tema, por ejemplo, también de o sea, cuando quieres hablar de cosas medio abstractas, pues en realidad tampoco necesitas muchos colores, o sea, lo puedes hacer, pero hay una forma como, a mí me resultaba muy fácil así. Y luego, si se dan cuenta, para nosotros es muy importante tratar de sintetizar en un inicio las cosas, después ya empezarlas a romper a través de todos los factores de arquitectura, programa, iluminación, ventilación, etcétera. Pero son como encuentros, son como estrategias muy sencillas. Entonces también el uso de dos colores, un color, también tiene que ver con eso, que si se dan cuenta los colores en los croquis enfatizan encuentros y momentos, como choques. Entonces también tiene que ver con eso la decisión de los colores. Los colores, pues porque son los más típicos de una pluma Bic. ¿Y por qué pluma Bic? Porque al principio me empezó a gustar muchísimo la sutileza de cómo dibujaba una pluma Bic. O sea, como los puntos finos, ¿no? Odio los puntos gruesos de la pluma Bic. Pues siempre las más comunes, sí. Entonces, eran muy comunes, eran colores comunes y me encantaba cómo pintaban. Entonces, me fui involucrando más y más y más y pues lo incorporé como parte de mis medios de comunicación. Después se han vuelto investigaciones también independientes independientes a los proyectos incluso. Hay algunos que están vinculados a los proyectos
ya hay otras que son investigación espacial y arquitectónica únicamente. Y después ya también se volvieron un objeto para mí y además de esos valores, como un objeto de placer, de terapéutico y casi Sí, totalmente. como un tema de un objeto estético, ¿no? Mm. Ya por sí mismo, ya De incluso una hasta pieza. fuera de... Sí, ya como tienen vida propia de alguna manera. Mm. Es bien interesante porque me parece que tienen una estética. O sea, yo podría ver un dibujo tuyo sin ver que tú lo subiste a Instagram o algo y lo reconocería, porque tiene como justo como todos estos, estos puntos. No sé qué tan, y este punto me interesa también tocar. Ustedes de alguna manera hay oficinas que se están formando En tu oficina. exacto, ¿no? O sea, es como, son pequeñas oficinas que hoy son ex colaboradores, ¿no? Y que Un me poco parece, como lo que pasaba cuando ustedes se formaron porque se conocieron en estas otras oficinas. Ahora te toca estar del otro lado, ¿no? Ahora estás del lado de Enrique, del lado de Fernando. no sé si es un poco cerrar el círculo o cómo lo entiendas, pero me parece bien curioso y bien interesante como este tema de que hoy se están formando algunas oficinas de gente que colabora o que colaboró con ustedes, ¿no? Sí, o sea, por un lado creo que es como dicen, parte de un ciclo, ¿no? A nosotros nos tocó aprender ahora, nos toca un poquito aportar también, no solo a través de lo que hacemos, sino a través de la gente que trabaja con nosotros y eventualmente ellos lo harán, ¿no? Y por otro lado a mí me da mucha satisfacción porque siento que algo estamos haciendo bien, Uh -huh. este, y, y sí verlo como reflejado en ellos, pues me da también satisfacción. Sí, pensar que, o sea, tu aportación al final a nivel arquitectónico es una parte, pero hay otra parte como de transmitir conocimiento o también de aprender, etcétera, a través pues, de la gente, que es lo más importante, ¿no? Al final. Hay una parte bien interesante que a mí me interesaba charlar contigo, en la parte esta justo de, a mí me parece que es una oficina, digo, y lo que yo pienso, pues que da más, ¿no? Pero que tienen como esta parte global y local. Y a lo que voy es, tú en Teopanzolco, que era el ejercicio que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Encuentras como mucha parte artesanal, ¿no? Una parte desde el entendimiento del contexto, la materialidad, etcétera, etcétera, cómo está organizado. Y de repente encuentras proyectos, porque ustedes están haciendo proyectos ya también en el extranjero, ¿no? Que me gustaría que platicaras como qué diferencias encuentras con respecto a los proyectos que haces en México, pero me parece que terminan respondiendo siempre como a la situación en la que se encuentran, es decir, ya sea en el extranjero, ya sea en México. Entonces, es bien curioso como esos rangos, no sé si me explico, como de puedes hacer un proyecto en no sé dónde y se siente contemporáneo, pero también haces un proyecto en Teopanzolco y se siente como una propuesta contemporánea más, a pesar de estar trabajando con unas situaciones un poco más, no sé si artesanales o cómo llamarlo. ¿Cómo entiendes esta parte, ¿no? Cómo irte adaptando a las circunstancias, al contexto, a la localidad, etcétera. Es que en un principio creo que, o sea, conceptualmente la actitud es la misma. O Uh sea, -huh. eh, tratar de entender como los componentes y los factores y tratar de ser crítico y también empático. O sea, entonces yo creo que esa es una actitud como universal que se puede ir adaptando a los distintos contextos. Eh, y por otro lado, pues sí, como bien lo mencionan, son como contextos súper distintos. Entonces, ya tienes la base de un pensamiento universal. Y la otra, pues tiene que ver también con saber estructurar, porque solo hasta que los empiezas a hacer, entiendes como el nivel de complejidad de trabajar fuera Uh -huh. de México. O sea, no hay otra forma de saber, o sea, nadie te lo puede platicar. Lo tienes Claro. que... Ok. Entonces ahí, pues tienes que tener como la capacidad estratégica de cómo lograr hacerlo, desde cómo planteas tus estrategias, este,
y cómo vas a trabajar. De hecho, los proyectos que estamos haciendo allá, al principio los proyectos de casas los hacíamos nosotros nada más. Ujú, Ahora que se regresó Bone a México, dejamos una pequeña oficina abierta de productora en Los Ángeles, ujú, pero nos asociamos con una oficina local. ujú. Ujú. Acabamos de ganar un concurso en Houston y fue porque lo hicimos con una oficina local, porque si no, no hubiéramos Ujú. ganado. Porque no teníamos que hacerlo porque no podíamos firmar Claro, eventualmente, etcétera. participar y tal. Ujú. Ujú. Exacto. Entonces, digo, tiene que ver nada más con, desde mi punto de vista, como también ser muy realista, por un lado, pues de las circunstancias particulares que va a tener cada lugar. Y la otra, pues digo, para llegar ahí, pues es que, porque hay que tener la visión de que quieres llegar ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. y eso es importante, porque al final la visión también te permite irte preparando para que llegues a ese momento. Oye, todo esto, no sé, digo, entiendo que están vinculados de alguna manera con la academia, ¿no? Siempre veo que hay como relación ahí con el tema académico, porque a mí me parece bien interesante eh, todo esto que estás diciendo. Yo siempre digo que los que tendrían que estar absorbiendo mucho son alumnos. ¿Ustedes qué tanto interés tienen en esta parte académica? Es decir, yo muchas de las cosas eh, que escucho, ¿no? Volvemos a esto de me gustaría mañana inscribirme otra vez a la carrera porque siento que aprovecharía, ¿no? Sí. Eh, pero esto que tú estás diciendo, pero todo, ¿eh? O sea, las 2 horas y media o lo que llevemos, me parecen que es como alimento profesional. Y yo siempre digo que cada uno se tiene que buscar ese alimento profesional, porque no viene alguien a regalártelo en una bolsa, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué tanto interés, qué tan involucrados están como en la parte académica? Digo, puta, me imagino un día a día de Bedoya, de Won, etcétera, como liga, productora, etcétera, los proyectos, concursos, o sea, suena complejo como para todavía incorporar la parte de dar clases o colaborar en esto. Pero una cosa es eso y otra cosa es el interés que ustedes puedan tener en estar partícipes de esta parte académica. Por ahí hace rato alguien escribió que Que fue supongo, ajá, que te había que tenido fue como tu alumno. maestro y que había sido un excelente maestro, así que pues nos queda Pablo. claro que Torres Prueba. sí. Ajá. Sí, sí, sí. Este, no, fundamental, o sea, también yo lo veo como ustedes, o sea, la parte también de la academia y y que incluya a los alumnos, obviamente, la vemos como parte también fundamental. ¿Por qué? Porque por un lado, obviamente el transmitir conocimiento con los alumnos es importantísimo, ¿no? Como esta visión de bien común y no bien individual, Mm. ¿no? Es decir, si tú preparas a la gente o compartes tu conocimiento, ellos van a estar mejor y por lo tanto tú vas a estar mejor. O sea, como un pensamiento de comunidad. Entonces, eso creo que es importantísimo. Por otro lado, yo también aprendo de ellos. Totalmente. O sea, también tengo como visiones frescas y como mucho más inocentes a veces. Y entonces también nosotros aprendemos de esa estructura. Te permite también que es muy importante, de nuevo, hacer el ejercicio de estructurar tu pensamiento. O sea, ¿qué vas a enseñar? ¿Y por qué dices lo que dices? ¿Qué es lo que es importante para ti? Entonces, yo creo que es un ejercicio que sirve a muchos niveles, este, y que es fundamental. Hay arquitectos, grandes arquitectos que no, o sea, no creo que sea una herramienta indispensable. Hay gente que lo puede hacer de otra manera, pero a nosotros nos sirve mucho y creemos que es importante hacerlo. O sea, como esta parte de generar conocimiento, ¿no? No sé si estás de acuerdo que de repente llega un momento, un alumno de, no sé, un egresado, 24, 25 años, ¿no? No, pues menores, pero Que ven a estas grandes oficinas hoy como productoras, ¿no? Y que dices, puta cabrón. O sea, ¿cuándo va a llegar el momento en que yo tenga mi oficina? No sé si un poco esto que tú pensabas como años atrás.
y que como estamos en un momento de la cosa inmediata, ¿no? Como que estamos en este momento como veloz, ¿no? Yo las veces que he hablado contigo, siempre siento un poco como de tranquilidad, como no sé si es un poco tu forma de ser o si es un poco la experiencia de los años, no lo sé. Dice Dinora que así se siente ella, entonces, puta madre, pues yo me siento doble. Entonces, o sea, como que mi punto es, ¿cómo llegas a ese momento en donde dices, puta, bájale las revoluciones, disfruta el camino, es decir, todo esto, todas estas cosas que escuchamos tanto y lo platicábamos con Héctor Esraue, ¿no? Como si, puta, o sea, tú hoy nos dices esto, ¿no? En un momento que sentíamos importante de su carrera y demás, y lo mismo pienso, y lo sabes, te lo he dicho en privado, desde la oficina. O sea, ¿cómo decirle a ese alumno que está como insistente y está en puta, apenas voy a empezar, y que los ven ustedes como de, ojalá algún día llegue a esto, porque suena como un tramo madres, cabrón. O sea, como de, güey, me esperan 20, 25 años y no sé si voy a llegar a X o Y cosa. Es que si yo pienso que si enfocas tu energía en eso, estás, Estás equivocado. pues estás enfocándote en una meta y no en el proceso. O sea, y, y yo incluso lo he platicado con Dinora. Imagínate, cada oficina, cada persona tiene una circunstancia distinta. O sea, tú no puedes pensar que porque alguien pudo tener como desarrollar su oficina de manera exitosa en 2 años, tú lo vas a poder hacer porque tal vez esta persona tenía sus circunstancias propias que le permitieron llegar a ese punto, ¿no? De acuerdo. Obviamente hay cosas muy básicas como estructuras de tanto de negocio, organización, etcétera, que sí te pueden ayudar a ser mucho más eficiente, ¿no? En tu estructura de trabajo. Pero más allá de eso, como hay un tema creo que no debe ser una meta, sino una consecuencia. De acuerdo. Ahora, sí puede ser como estratégicamente algo que buscas para que te dé la posibilidad de que te dé trabajo, para a través de tu trabajo hacerle en lo que tú crees. O sea, sí lo veo como pero no como ansiosamente, porque se te va como toda la energía enfocada como a puntos que no son esenciales. Y te digo, el tema es que si todas las oficinas ven o tratan de seguir como patrones de otras oficinas en términos de igualdad de circunstancias, pues va a ser imposible porque justo ahí empecé a entender lo que decía creo que Heidegger, ¿no? Que era yo soy yo y mis circunstancias. Se me hacía tan estúpida Wow. la frase como decía, Sí. o sea, sí, obvio. O sea, si te lo explico de esta manera, entiendes perfecto a qué se refería. Es decir, De acuerdo. Sí, De acuerdo. es un tema no de conformismo, sino de entender cuál es tu realidad y entonces sí proyectar a futuro y tratar de ir aclarando hacia dónde realmente quieres ir. Para mí el ejercicio tiene que ser más de investigación, de entendimiento de qué es lo que quieres. Es que justo dice Dinora, Carlos siempre me da cátedras y da paz a gente ansiosa como nosotros, o sea, como ella y yo, entonces, namaste, totalmente, o sea, y por supuesto que es así, porque entiendo y también comprendo como esta ansiedad, ¿no? Y es que viene el tema que siempre platicamos también de tolerancia a la frustración, ¿no? Y creo que es muy importante, y lo hemos hablado con muchos otros amigos, el no compararte, porque como tú bien te va a dices, llevar la chingada. cada quien tiene sus circunstancias y hay que entender que no todos tenemos las mismas circunstancias y por lo tanto no todos podemos llegar de la misma forma. Todos podemos llegar, pero no vamos a llegar ni en el mismo tiempo, ni de la misma forma, ni con los mismos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes? A mí se me hace más interesante el ejercicio de hacerte la pregunta de qué quieres realmente. O sea, realmente, o sea, Pero es complejísima, Carlos. Esa pregunta que parece tan fácil de responder, parece complejísima, ¿no? sí, pero Como de sabes, qué quieren las mujeres. a lo que iba que se me hace muy interesante es que entonces, para tú encontrar, exacto, justo, ni siquiera sé si yo lo he encontrado, pero para poder encontrar esta respuesta a cuál es realmente lo que quieres, la única forma de hacerlo es haciendo, investigando, buscando. Entonces, ¿qué significa? Si te das cuenta, eso te lleva al hecho del acto
constante de hacer, buscar, vivir, bla, bla, bla. Y entonces ya eso se vuelve como el corazón de tu actividad. O sea, el hecho de Ujú. producir, estar en constante búsqueda, investigación, leer, etcétera. Por eso, o sea, es como el móvil para mantenerte activo, que al Sí. final que creo que es lo importante. ¿Crees en esta como autogeneración? El otro día pasábamos digo, la pandemia nos vino a todos a sacudir, ¿no? Y creo que ahí sí eh, dejó a todos como un poco en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, como vino a frenar de repente todo. Entonces, yo hablaba con Griselda de que, ¿por qué no autogeneramos cosas? Es decir, hay proyectos moviéndose, etcétera, con un cliente en particular, pero que de repente me parecía interesante como no esperar, ¿no? O sea, como de repente decir, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto y esto? Y que a partir de ello se produjeran cosas, ¿no? ¿Crees que de repente llega un momento en que es interesante como, pues, no sé, estas ideas que traes en la cabeza o cosas que habías tenido guardadas ahí en el closet, como ponerlas sobre la mesa y empezarlas a producir un poco por tu cuenta sin esperar que alguien llegue a proponerlas o demás? Pues creo que es lo que está pasando hoy en día en la arquitectura. O sea, pero creo que eso tiene que ver más con el día, o sea, el contexto, ¿no? El Mm, zeitgeist, el espíritu de la época. O ujú, sea, yo creo que hoy en día, y que tiene que ser una pregunta constante, es cuál es el rol del arquitecto. O sea, es mm. otra de las preguntas que creo que te ayudan a encontrar otra vez como tu sentimiento auténtico, ¿no? ¿Qué realmente quieres? Este, y entonces esa pregunta, dependiendo de la época, pues también va a tener como respuestas distintas. Distintas, Hoy claro. en día sí pienso y coincido que gran parte de la arquitectura se ha tenido que autogestionar. O sea, Mm, el rol del arquitecto justo ha cambiado de ser el arquitecto que trabaja para el cliente, ¿no? Que ya antes llegaba un cliente, decía, oye, me quiero hacer mi casa, quiero hacer mi corporativo. mm. Ahora pues ya el rol del arquitecto se está cuestionando, entonces se abren como posibilidades y puertas, ¿no? Entonces el arquitecto ya no solo es arquitecto, sino es académico, sí, pero también es investigador, pero también es desarrollador y Gestor. también gestiona, exacto. Sí. Entonces, sí, yo pienso que estamos en una época donde está cambiando el rol del arquitecto y uno de esos cambios de roles es el de autogestión de trabajo. Sí, sin Totalmente. duda. Yo casi como para empezar a despedirnos, Carlos, ya ahorita haré todos los miles de agradecimientos que tenga que hacerte. Siempre nos gusta compartir un poco en esta etapa, platicar de quiénes han, de quién viene, de con quién vamos a platicar en la siguiente charla, porque justo esto nace, y te lo decía, pues con la idea de compartir, ¿no? Justo muchos de los que están aquí son alumnos, son amigos, y algún día nació como con la pregunta de, oye, ¿y esto que estamos platicando, no estaría bueno que lo escuchara más gente, ¿no? Que no se quedara aquí entre dos, tres personas, y así salió un poco esto, y de repente gente increíble como tú nos han empujado la locura y nos han acompañado. Entonces, queremos platicarles que vamos a definir todavía la fecha, martes, miércoles. Vamos a estar platicando con nuestros queridos amigos de Fácil Eboreiro, que en esto que decías tú, como de acompañamiento, ¿no? Son esta oficina que sentimos como casi hermanos, porque vamos creciendo juntos, entonces va a estar increíble. Creo que probablemente va a ser el martes, ya lo confirmaremos. Y por nuestra cuenta, Carlos, yo sin ningún problema, es puente, ya abrí otra botella, yo podría estar, Pero eh, ya tachó todos los, ya tengo palomeado todos sí, mis puntos, Sí, y al para mismo, que vean y también, y que sí es también, real. y también no te creas, muy estoy bien. pensando que en Suiza son casi las 5 de la mañana y eso me trae con pendiente. No, Así como papá. y también hay que dejar descansar a la gente Hay que ya dejar de pasar a la gente. de mil. Entonces, Carlos, pues la verdad es que yo siempre que nos acercamos a alguien para invitarlos, tenemos la intención o tenemos la idea de que esto salga como ha salido contigo, pero no sabemos en realidad, ¿no? Es un volado y no sabes cuánto te agradezco. O sea, la verdad es que eres un personaje, quizás no lo sabes, muy relevante y muy importante para nosotros.
eres un maestro a la distancia, siempre lo digo. Y creo que a lo mejor sin querer tu trabajo está influyendo, ¿no? En muchas personas como nosotros. Entonces, Totalmente. de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la buena onda, gracias por pasar parte de tu puente con nosotros. Y es un chingón, sí, todo lo que tengan que decir de Bedoya es verdad. O sea, la verdad es que... Positivo. Depende. Es que todo lo bueno de Bedoya es correcto. Y la verdad es que profesionalmente, pues no vamos a descubrir nada, pero te agradezco mucho el habernos enseñado a la persona en estas 2 horas y media, literal, son 9:30. Entonces, te agradezco enormemente el tiempo que hayas aceptado y ojalá no sea la última vez. No, gracias a usted, Adolfo Grisela. La verdad es que, fíjate, estaba platicando con Dinora y soy como muy reservado normalmente, Yo sé. muy callado, pero hay temas que me gustan mucho compartir y platicar. Y por ejemplo, este es uno de ellos, ¿no? Como hablar de arquitectura, la forma de pensar, la forma de actuar, la vida en general. Entonces, eh, yo feliz de compartir lo poco que sé con ustedes y ¡Qué intercambiar como modesto! ideas. Pues no, o sea, Yo de muy lejos. verdad deseo de todo corazón que mucha más gente te invite a platicar. Me parece que tienes demasiado que decir. No coincido contigo, es lo único en el que no he coincidido. Me parece que tienes mucho que decir y como arquitecto eres espectacular. No lo vengo a descubrir yo, pero me parece que como persona llevas un tramo mucho más adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por la buena onda. Estoy seguro que habrá una parte 2 si así nos lo permites. Y muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado. Dice Dinora que hay un blogger interior, quizás muy interior, pero Un influencer. seguro anda por ahí. Gracias por compartir, porque la verdad es que justo en estas intenciones es que te sientas como en casa, así te lo prometí, espero haberlo cumplido. Y gracias por el tiempo, por la dedicación y por la buena onda. No, gracias a ustedes. Oye, gracias a toda la gente que se conectó y Seguro. que nos escuchó. Y la verdad es que está difícil concentrarte entre ver como los Ya sé. textos y estos, Justo siempre estamos pidiendo disculpas de que no leemos todos, pero está complicado. pero, Sabes pues, que se pueden todos, apagar esas cosas, pero la verdad es que está padre porque en algunos de estos mensajes hay cosas muy bonitas hacia la persona que está hablando con nosotros. Ha habido comentarios increíbles de gente que los conoce de manera más cercana que nosotros, evidentemente, y dicen las cosas muy padres. Y a mí yo creo que eso es lo que más me gusta leer, más que las preguntas, más que los saludos, cuando alguien dice, cuando tus amigos dicen así de... O tus exalumnos, ¿no? Yo lo tuve como profesor, es increíble, y toda la gente que dice que es chingón, y etcétera, etcétera, o que hablan de tu calidez como ser humano, independientemente de como arquitecto, a mí es lo que más me gusta y por eso me gusta como que salgan los comentarios. no, a mí de hecho me encanta verlos. Lo que digo es que de repente como que tengo ganas de verlos y leerlos y ya sabes que yo cero multitask, entonces y como que incluso me dan ganas de leerlos para saber qué están diciendo. Y de Hasta repente ahorita veo todo que bien, ya pasaron, y entonces no los alcanzo. No, pero puedes hacerle Pero, con el dedito y vas bajando y vas leyendo. Así le pero al hacemos rato, de ¿no? repente. Eduardo Pero cuando Dirac dice que le firmaste el libro de Humberto Ricalde, el de Lo mejor de lo mejor. así. Entonces, por aquí han dado, gran amigo, gran arquitecto. Y Sí, mira, saludos a todos. Sí. gracias a Dino de verdad, porque nos ha echado porras estas 2 horas y media, no son horas ya para estar despierta. Mira, saludos. Estoy viendo ahí a Eduardo, a Viviana. A Viviana. Sí, a todos los que Y se han conectado, que nos han dejado, que nos preguntaron por privado, que nos han estado acompañando en estas 2 horas y media. Normalmente los lives son cosas de media hora, 40 minutos y se mueren, ¿no? Y a nosotros nos gusta como no ponernos este límite, y te lo decía por WhatsApp, ¿no? Vamos a ver en qué acaba, y acaba claro. en una charla de más de 2 horas y media. No, Entonces, buenísimo. te dejamos descansar, Carlos. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Gracias Carlos. a todos los involucrados en esto.
Nos vemos, les confirmamos el día con Carlos y Marina de Fácil de Boreiro y por ahí seguimos compartiendo con ustedes. Gracias, querido Carlos. Los últimos, Cristian, Marco y obviamente a Dinora, mi novia. Besos a Dino hasta mira, Suiza. A Beto, a mi mejor amigo ahí también. A ver, saluden porque es la hora en que Carlos va a empezar a leer, entonces... Nos empezamos a despedir con los saludos. Javier, sí. Saludos, Natural Urbano, que son unos cracks estos cabrones. Entonces, mil gracias a todos. Carlos, gracias. De todo corazón, mil gracias. No, gracias a ustedes. Carlos. Un abrazo grande, nos Cuídate estamos viendo. mucho. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Adiós. LGM, abrazos. Adiós, Luis. Luis. Bye. Bye.